Buen día, doctor. Nosotros somos el equipo número 4 y está conformado por María Concepción, María Elizabeth y Carla Vanessa y su servidora Yulisa. En esta ocasión vamos a hablar sobre las bacterias. Como bien sabemos, las bacterias son células que carecen de un núcleo delimitado por una membrana. Son células procariotas que poseen una pared celular, una membrana plasmática que contiene mesosomas, y en su interior se encuentra el citoplasma, donde están los ribosomas, y una estructura que contiene una gran molécula circular de ADN. Como sabemos, también muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento para poder moverse. Realizan igual procesos de metabolismo oxidante, como se muestra en la imagen, es una presentación de las bacterias, que son microorganismos unicelulares. La organización de las bacterias. Los seres vivos surgieron a partir de tres líneas: dos procariotas, que son las arqueobacterias, y las eubacterias, y una eucariota. Hay pocos lugares en el mundo que estén libres de bacterias. Se les encuentra hasta en la profundidad, en el suelo, en el agua, en el aire. Igual hay una presentación aquí, una imagen donde se muestra un ejemplo de la organización de las bacterias. Las arqueas son microorganismos unicelulares procariotas que carecen de núcleo celular. Hay distintos tipos según el medio en el que viven. Son extremófilas, son un tipo de arqueas que caracterizan por ser capaces de vivir en medios extremos. Aquí le vamos a mostrar el tipos de arqueas. En la imagen se muestran y son halófilas, que son en lugares con alta concentración salina, termófilas, que viven en lugares con altas temperaturas, y acidófilas, que caracterizadas por vivir en medios ácidos. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas formadas por solo una célula. Poseen orgánulos que están rodeados por una membrana plasmática y se forman por una pared celular situada por encima de la membrana plasmática. Como ya habíamos mencionado anteriormente, no contienen núcleo, por lo que el material genético se encuentra libre en el citoplasma. La clasificación son cocos, se mantienen inmóviles, atacan las vías respiratorias, aparecen agrupados en formas diferentes. Como lo muestra en la imagen, están los diprococos, estreptococos y estafilococos. Los bacilos son una forma de barrera, son móviles y se encuentran en diferentes ambientes y se pueden dividir en gram positivos y gram negativos. Los positivos son bacterias que no poseen una membrana externa capaz de proteger al citoplasma bacteriano, y los negativos presentan dos membranas lipídicas entre las que se localiza una fina pared celular. Y igual como las bacterias aparecen agrupados formados diferentes formas: dipobacilo y streptobacilo, y finalmente empabilizada. Los espirilos son más sensibles a las condiciones ambientales que otras bacterias, por eso cuando son patógenas se transmiten por contacto directo. Su forma es helicoidal o de espiral, como se muestra en la imagen. Su diámetro es muy pequeño, lo que hace que puedan atravesar las mucosas y produce la sífilis en el hombre. Aquí igual muestra una imagen de la clasificación, como ya habíamos mencionado antes. Igual se puede clasificar según su forma, su pared celular y según su nutrición. La clasificación, la que le mostramos, fue de cocos, bacilos, espirilos y vibriones. Y también está por su pared celular, que puede ser gran positivo o gran negativo. Y según su nutrición, fototrofas, quimiotrofas, litrotrofas, y pues los que faltan, organotrofas y quimioorganotrofas. A continuación les vamos a hablar de las estructuras que conforman las bacterias. Las diferentes estructuras bacterianas las podemos dividir según sean constantes en las células o no.
en estructuras permanentes o variables. Dentro de las primeras vamos a destacar la pared celular, la membrana celular, los ribosomas y el material genético. Las estructuras variables son los flagelos, las fibrías o pilis y la cápsula y los esporos. Dentro del material genético que va a conformar a la bacteria encontramos el ácido desoxirribonucleico cromosómico. El ADN, tanto procariota como eucariota, se compone de dos cadenas helicoidales de nucleótidos de purina y de pirimidina, unidos entre sí por enlaces de hidrógenos, formando una doble hélice según el modelo de Watson y Crick. Las bacterias no poseen membrana nuclear, nucleolo ni aparato mitótico y nunca configuran una masa cromosómica definida. Esto las diferencia de las células eucariotas. Aunque no existe un núcleo delimitado, hay una zona nuclear o nucleoide. Su material genético está constituido por una molécula de ADN circular enrollado sobre sí mismo, asociado a proteínas básicas que no constituyen verdaderas histonas. Los plásmidos constituyen el material genético extracromosómico y están constituidos por secuencias cortas de ADN circular bicatenario que pueden existir y replicarse independientemente del ADN cromosómico y son heredados por células hijas. Y los ribosomas están libres en el citoplasma, están compuestos por proteínas y ácido ribonucleico, el ARN. Su coeficiente de sedimentación es de 70S, a diferencia de la célula eucariota que es de 80S. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar con la membrana celular. La membrana celular es una estructura vital para la bacteria y representa una barrera que separa el interior y el exterior de la célula. Consiste en una bicapa lipídica similar a otras membranas biológicas, compuesta por fosfolípidos anfipáticos, no posee esteroles a diferencia de las eucariotas, con excepción de las micoplasmas. La membrana se halla estabilizada por puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y cationes, como el calcio y el magnesio, que se combinan con los fosfolípidos cargados negativamente. Siguiente, por favor. Y por último vamos a encontrar la pared celular. Está ubicada por fuera de la membrana plasmática. Es una estructura vital para las bacterias que la poseen. Los fármacos que bloquean su formación producen la lisis y muerte de las bacterias susceptibles, excepto los micoplasmas. Todas las bacterias tienen una pared celular que les da forma y las protege de la lisis osmótica. La pared celular de muchos microorganismos patógenos tiene componentes que contribuyen a su patogenicidad. La pared puede proteger a la célula de sustancias tóxicas y es el sitio de acción de algunos antibióticos. Reproducción bacteriana. En las bacterias, el aumento en el tamaño de las células, o sea, el crecimiento y la reproducción por división celular están íntimamente ligados, como en la mayor parte de los organismos unicelulares. Las bacterias crecen hasta un tamaño fijo y después se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual. La reproducción asexual es la falta de atracción sexual hacia otros. Puede ser considerada como la ausencia de orientación sexual o de una de sus variaciones, junto con la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. En condiciones apropiadas, una bacteria gram positiva puede dividirse cada 20 o 30 minutos y una gram negativa cada 15 a 20 minutos. Y en alrededor de 16 horas, su número puede ascender a unos 5,000 millones, aproximadamente el número de personas que habitan en la Tierra. Bipartición es el mecanismo de reproducción habitual. Mediante este mecanismo se obtienen dos células hijas. Ambas tienen información idéntica en el ADN. Las células hijas son clones de la progenitora.
Se produce cuando la célula ha aumentado su tamaño y ha duplicado su ADN. El ADN bacteriano se une a un mesosoma que reparte cada copia del ADN duplicado a cada lado. Reproducción parasexual. En este caso, la célula bacteriana intercambia información genética por procesos de recombinación. Estos procesos son conjugación, transformación, transducción. Transformación. Fragmentos de ADN que pertenecían a células rotas se introducen en células normales. El ADN fragmentado se recombina con el ADN de la célula receptora. Después de esto encontramos lo que es la transducción, que es cuando una célula es atacada por un virus. La bacteria genera nuevas copias del ADN vírico. Los nuevos virus ensamblados infectan nuevas células. Mediante este mecanismo, una célula podrá recibir ADN de otra bacteria. Conjugación. Es el proceso de transferencia de material genético entre una célula procariota donadora y una receptora, mediante el contacto directo o una conexión que las una. El tamaño. Las bacterias suelen presentar un pequeño tamaño, por lo general menor que el de una célula eucariota típica. Sin embargo, existe un amplio rango de tamaños según las especies. Una bacteria grande es gigantea con un tamaño similar al de muchas células, que es de 40 UM. Los auténticos gigantes entre las bacterias se han descubierto hace poco. Aquí también se muestra algunos ejemplos del tamaño de las bacterias, que, por ejemplo, el de Timo Margarita, que alcanza los 700 en mililitros. Y los bacilios, también están los hemafilios, los micoplasmas y las nonobacterias. En la imagen también se presenta un ejemplo del tamaño de las bacterias, cómo va variando las diferencias de cada uno. Fisiología. Comprende el estudio de las funciones realizadas de los microorganismos. Las bacterias incorporan los nutrientes desde su entorno. Luego, a través del metabolismo bacteriano, la célula es capaz de reproducirse y transmitir su material genético a su progenie, es decir, su replicación. Las bacterias son muy eficientes fisiológicamente. Sintetizan rápidamente sus componentes estructurales, siendo la mayoría autosuficientes a pesar de ser organismos estructuralmente muy simples. Siguiente, por favor. Su relación. Algunas bacterias cooperan en grupos y reparten tareas metabólicas y comparten los productos. Otras forman asociaciones cooperativas con un organismo hóspero, aunque algunas también forman asociaciones neutrales o perjudiciales. Muchos tipos de bacterias también tienen relaciones cercanas con especies de eucariotes, como con los seres humanos, y con frecuencia viven en su interior. Las bacterias pueden ser muy cooperadoras, algunos incluso pueden formar estructuras organizadas muy parecidas a un tejido multicelular. La importancia de las bacterias. Uno es el reciclado de nutrientes y elementos como el carbono, el nitrógeno, el azufre. Depende de la presencia de las bacterias. Igual al descomponer los organismos muertos, devuelven al ambiente estos elementos para que estén disponibles para otros seres vivos. Este es un papel importante de las bacterias en el ecosistema.
Ahora veremos la importancia que tienen las especies bacterianas que viven como simbiontes en otros organismos. La piel y el aparato digestivo tienen una flora normal, una flora intestinal normal, que son más de 200 especies, que está influenciada por la genética, la edad, el sexo, el estrés y la dieta del individuo. Los efectos benéficos de las bacterias es que reducen la susceptibilidad a las infecciones, previenen la colonización por bacterias patógenas, producen algunas vitaminas como son la K o la B12, estimulan el desarrollo de tejido linfático, que es nuestro sistema de defensa, y los efectos nocivos es la competencia por nutrientes, algunas enfermedades como son las caries, la enfermedad periodontal y la diarrea. Les agradecemos su atención. A continuación, van a encontrar también nuestro glosario de definiciones por si quedó alguna duda.